Buenas. Soy Yosu de Libros por Leer y hoy os traigo el wrap-up correspondiente al mes de febrero, que como sabéis es un vídeo donde pues resumo mis lecturas y os digo pues la nota que he puesto y os dejo todos los enlaces a las reseñas abajo. Definitivamente el mes de febrero ha conseguido meterme en el mundo de las lecturas conjuntas y he leído 2 de los 5 libros que he leído este mes en una lectura conjunta, y al hacerlo pues me he sentido un poco más presionado a continuar con la historia, así que creo que es una buena manera de solventar el problema este que tenemos a veces de que pues no leemos. Voy a empezar con el primer libro que leí durante el mes de febrero. Es Cenizas, de Ilsa G. Peek, publicado por la editorial Nocturna. Es una novela que realmente me decepcionó porque se me prometía algo que no es y porque no se le saca el partido que se le podría sacar. Está un poco mal llevada y bueno, pues le puse un 2 sobre 5 porque dentro de lo que cabe pues estuvo bien y estuvo entretenida en partes. La verdad es que hay partes que sobran completamente, a la vez que hay partes que deberían de haber durado más. Entonces es como todo un poco contradictorio y un poco extraño, pero bueno, lo bueno es que se lee enseguida gracias a la edición y al estilo de la autora. Así que como se lee enseguida, pues no pasa tanto, ¿sabes? Porque si no habría puesto un 1. Cenizas la leí en la lectura conjunta de Cenizas bajo el hashtag CenizasLC, que la organizaron Vero y Cristina, que os dejo abajo sus canales. El segundo libro que leí en el mes de febrero fue The Selection Stories, que incluye The Guard y The Prince, que son dos de las historias cortas del mundo de la selección. La primera historia, que es la de The Prince, está situada antes y durante parte del desarrollo de The Selection. Y The Guard, no sé qué me ha pasado y estoy como yendo así a trompicones, pero bueno. Y The Guard es una historia que yo pensaba que iba a tratar otra cosa, pero bueno, se sitúa entre The Elite y The One, que sería la segunda y la tercera novela, por lo tanto pues sí que te añade cierto trasfondo a algunos personajes. Le puse un 3 sobre 5 porque pensaba que iba a ser más esencial y fue algo complementario que tampoco aborda temas trascendentales, ¿vale? En la historia. La podéis leer, yo os recomiendo que la leáis si sois fans de la saga. Si es una saga que os da un poco más igual, no hace falta que lo leáis, aunque quizá encontréis curioso pues este libro. Además, al final vienen como unas preguntas a la autora y cosas así muy entretenidas, así que pues bueno, fue una lectura agradable. Gracias al Book Jar Challenge, que como sabéis es este tarrito que, bueno, hice una entrada en el blog. Los papeles rojos son los míos, los blancos son los de mi novio, y como sabéis son retos literarios, que como sabéis cada mes se saca un papel y se va leyendo lo que ponga en ese papel. En mi caso incluí empezar la saga Grisha, que empieza con Sombra y Hueso, así que pues en el mes de febrero saqué el papel, bueno, sacó mi novio el papel en el que me tocaba comenzar la saga y por fin la empecé. Sombra y Hueso de Lic Bardugo prometía muchísimo, y ya no solo por las expectativas que llevaba, sino porque la propia novela crea expectativas. O sea, está presentada y planteada de una manera en la que se va subiendo de intensidad a intensidad, todo está perfectamente narrado, el mundo está perfectamente construido, los personajes súper bien dibujados, y sin embargo llega a un punto al que he titulado en mi reseña El síndrome del Ecuador, en el cual sucede una cosa pues que cambia el libro y pues decae de una manera irrecuperable. No, o sea, cagada máxima, cagada total. 3 sobre 5 no es tan mala nota, pero la verdad es que yo durante la primera mitad pensaba que le iba a dar casi el 5, así que ha sido complicado darle esa nota, pero bueno, es lo que hay, querida Bardugo, es lo que hay. Cosas del trabajo, ¿vale? Cosas del trabajo. Bueno, Perdida o Gone Girl de Gillian Flynn es una novela que salió hace ya un tiempo pero que yo no había leído, y tampoco la había leído Juliana Zapata, Juli guapa. Entonces pues decidimos hacer la lectura conjunta transoceánica, que muchas personas seguisteis, muchísimas gracias por uniros. Entonces pues bueno, hicimos esta lectura conjunta con el cometido de ir comentando la novela. Así que bueno, estas son las partes que más me gustaron de la novela. Le puse un 3,5 sobre 5, si no recuerdo mal, un 3,5 sobre 5, bueno, lo veréis por aquí, porque es una historia que no me ha sorprendido tanto, quizá por la película. El 3,5 sobre 5 es porque una novela, por muy buena que sea, porque esta novela es muy buena, el estilo de Gillian Flynn es exquisito, y además el personaje de Amy psicológicamente está súper bien planteado, y creo que se le podría haber sacado más jugo a la manera en la que se narra la historia. Pero bueno, eso no es por lo que le he dado esa nota. Le he dado esa nota porque creo que una novela, por muy buena que sea, si no tiene esa cosa de engancharte, de decir tengo que seguir leyendo, creo que le falla algo. Justamente a Perdida lo que le falla es que hasta más de la mitad de la novela no hay un giro en la trama y es muy lento, es muy introductorio, y que sea la introducción más de la mitad de la novela realmente es raro. Sí que plantea las bases en cuanto a los personajes y te desarrolla mejor lo que es el personaje de Nick, porque el de Amy se desarrolla mejor después, pero no es un personaje interesante, entonces tampoco es muy interesante. Bueno, que lo que voy es que ese es el problema, que cogía, o sea, que coger el libro me costaba, pero eso sí, una vez lo cogía me leía 100, 200 páginas de seguido y no pasaba
pasaba nada. Pero el hecho de decir, tengo que coger Perdida, era como, me daba así en el corazón y me moría, ¿vale? Y por último leí una de las novelas favoritas de este 2015, de lo poco que llevamos. Es El único incomparable Iván, de Catherine Applegate. Que se me olvida el nombre. Le puse un 4 sobre 5 porque, bueno, pues sí creo que me faltó algo más emotivo al final, porque durante la novela hay partes emotivas, pero todo apuntaba a un desenlace súper emotivo, y fue un desenlace emotivo, pero no tanto como yo me imaginaba. Y realmente, bueno, pues tampoco era una historia de 5 sobre 5, pero sí es una historia muy buena, a la que creo que realmente le faltan más páginas, porque me quedé como así muy triste, porque yo quería 20.000 historias o 20.000 páginas más. Marqué las partes que más me gustaron en verde, acorde con la portada, ¿vale? Y bueno, pues quiero decir simplemente de esta novela que la tenéis que leer, que es genial, que es súper tierna, es súper cute, súper kawaii, ¿vale? Lo digo en todos los idiomas que me sé decir la palabra esa. Y pues que es una historia que todo el mundo debería leer. Además se lee súper rápido, o sea, por favor, ¿vale? Los capítulos son súper cortos. La manera en la que se distribuye un poco la historia, la información que comparte la autora es bastante poética, y creo que está todo narrado de una manera muy sutil, como hacía John Boyne en El niño con el pijama de rayas, porque no lo vemos desde la perspectiva que conocemos, sino desde una perspectiva quizá más infantil o más inocente. Entonces creo que El único incomparable Iván lo que mejor hace justamente es transmitir lo que nos quiere transmitir, porque lo transmite perfectamente. Es genial, ¿vale? Es precioso el libro, es precioso. Y esto ha sido todo por el mes de febrero. La verdad es que ha sido un mes bastante digno en cuanto a lecturas, no ha habido ninguna que diga qué mala es. El único libro destacable es El único incomparable Iván. No sé, es que me queda un poco plof este mes, y marzo pues va un poco mejor de momento, así que ya os contaré, que además tengo el reto 10×20, link abajo. Espero que marzo sea mejor y que me veáis en próximos vídeos, que nos vemos aquí prontito, en 2-3 días, no sé cuándo subiré vídeo, y que a partir de ahora va a haber muchas colaboraciones con muchos booktubers muy guays, con muchos booktubers. En serio, espero que os gusten los vídeos, ¿vale? Y ya está, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pues pronto, ¿vale? Adiós.